Nuestro siguiente programa es Puntos de Encuentro. Pues ya estamos aquí en otra entrega de esta serie, la segunda entrega de México-Argentina, con el doctor Antonio Serrano, que está en un grupo de estudio allá en Argentina muy interesante. En esta época en donde estamos empezando a vivir un cambio, pues ahora sí que lo tenemos que decir, es un cambio de régimen hacia un régimen un poco más, podemos decir, asistencialista, pues el doctor Antonio Serrano se dio a la labor de hacer este grupo de encuentro con Argentina. Ellos están recorriendo el camino inverso, pero bueno, no da más preludio. Toño, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo tal Argentina? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues primero que nada, un gusto saludarte. Nos ha ido bien. Hemos estado trabajando precisamente en tratar de analizar los aspectos fundamentales económicos que están afectando cotidianamente a la gente, recordando que nosotros no queremos en este grupo de investigación hacer modelos y cosas así, sino tratar de determinar el impacto sobre, como lo tengo aquí precisamente, la cartera, ¿no? ¿Qué le pasa a la cartera de la gente aquí en Argentina en general? ¿Cómo están viendo la transición de gobiernos, como les llamaban ellos, de gobiernos de izquierda que trataban de darle todo a la gente con un sistema de gobierno que llegó a tener, nada más para que te des una idea, 180,000 personas trabajando en el gobierno federal? O sea, cosas impresionantes. 180 mil 180, personas, pero eso suena como poco, ¿no? pero solo aquí en Buenos Aires, de Ah, manera sola directa. en una ciudad de 3 millones de habitantes, Así es, así es. O sea, imagínate la distorsión. No, no, no. 6%. Así es. No, imagínate para ponerte el contexto. El número de personas que hoy quedan después de todo lo que se ha adelgazado el Estado, que todavía trabajan para el Estado a nivel estatal, federal o municipal, ronda más o menos el 38% de la población. Imagínate. O sea, 4 de cada 10 personas trabajan de manera directa con el gobierno y 7 de cada 10 personas dependen directamente del gobierno. Entonces, esto es un caos porque todo el mundo depende de lo que pase con el gobierno y no hay gobierno que pueda sostener finanzas públicas sanas con un modelo de este tipo. Pero, a ¿Qué ver, ha pasado? el dinero que usan para sostener a esta persona es de empresas productivas del Estado o mera recaudación. No, ni siquiera. Acuérdate que Argentina, y que se acuerden todos nuestros amigos, Argentina tiene la primera deuda en la historia del Fondo Monetario Internacional impagable. O sea, no va a poder pagar nunca porque tendría que comprometer por 47 años el PIB total del país. O sea, a ver, es Dos, 47 veces su PIB años. total, su deuda. Así es. O sea, Debe miles. cuando ¿Sí? nosotros hablamos del 50% del PIB, ellos son No,
No es, a ver, son datos que tú no alcanzas a comprender porque la dinámica de México es el peor momento de la crisis de México con la crisis del petróleo. Cuando declaramos el default fue porque debíamos el 61, 62% del PIB nacional. O sea, nos subió la deuda del 20 al 60. Bueno, aquí es nada más para que te des una idea, 47 veces y medio eso. O sea, es algo fuera de toda proporción. Mientras el día de ayer, para ser preciso, no sé si vieron las noticias, pero el día de ayer el Fondo Monetario Internacional le dio a México un crédito por $1,000 millones. Sí, ¿Ok? sí, Ya le sí. dio un crédito más. Entonces el presidente, que había dicho que no iba a endeudar a México, se va a ir dejándolo endeudado, pero endeudado dentro de los parámetros aceptados por el Fondo Monetario Internacional, y que si bien fue noticia porque no lo dieron, no fue noticia porque primero es un crédito chico que aumenta poco el cociente de deuda a Producto Interno Bruto. ¿Sí? Ok. Bueno, imagínate que esos 1,000 lo multiplicas, nada más para que veas la proporción. Lo tendrías que multiplicar por 4,800 veces y eso es lo que debe Argentina. Órale. Oye, ¿Sí? a ver, pero esta deuda alguien la contrató. Claro, Alguien la los dio, presidentes. alguien otorgó el bono, o sea, ¿qué tasa de interés tienes que estar pagando como gobierno para poder seguir contratando de deuda hasta estos niveles? Te doy el dato muy preciso. Mira, Argentina ha estado contratando deuda prácticamente y te doy el punto de partida. Argentina empezó a crecer desde 1920 y Argentina llegó a ser una de las 3 economías más importantes del mundo. En 1923, si bien no se llevaban estadísticas mundiales como ahora, se asume que Argentina era la economía más grande del mundo, 1923. Y Ok, estuvo entre las 5 economías más grandes del mundo hasta el fin de la Primera Guerra Mundial en 1945. Termina la Guerra Mundial en agosto de 1945 ajá, y con ello termina también el poderío económico de Argentina a nivel mundial, porque al terminar la guerra y prácticamente todos los países del mundo retomar su camino, lo que sucede es que Argentina deja de exportar carne, deja de exportar granos, se recuperan ciertas zonas de Canadá, de Estados Unidos y de Europa en producción alimentaria y en consecuencia el volumen de las exportaciones de Argentina empiezan a caer. Entonces, en los 50 llegan los peronistas a ver, nada con más la promesa. quisiera nada más retomar el tema de este periodo de interguerras, ¿verdad? O sea, la Sí, Primera Guerra Mundial catapulta a Argentina a este nivel porque se vuelve de alguna forma el proveedor de alimentos del resto del mundo desarrollado. En ese momento se veía como Argentina como parte del mundo desarrollado, ¿no? O así no es. necesariamente. Es desarrollado, al día de hoy sigue siendo desarrollado, porque si tú vinieras aquí hoy y vieras lo que es, entre comillas, Argentina en crisis, tú dirías, a mí me gustaría que México estuviera en crisis de esta forma, Ok. porque, a ver, primero, tiene una infraestructura que no te la acabas, tiene unas carreteras maravillosas, la gente come bien, el sistema de salud lo ha resentido un poco, pero tú no te mueres en este país. En Chile sí te mueres, porque en Chile sí hay segregación. Chile es el tipo de gobierno que a mí no me gustaría tener nunca. Es un gobierno donde el dinero manda sin la menor pizca de preocupación social. Ujú. Entonces, aquí hay una mezcla muy bonita donde la parte social protege al individuo en alimentación, sanidad, como le llaman ellos, y educación. Tienes un poco más de dinero y puedes ir a los sistemas privados donde la diferencia es en que el hospital está más nuevo, los periodos de atención son muy reducidos, pero acá tampoco son muy grandes. O sea,
pensar, yo comentaba con mis colegas que en México una operación de corazón abierto puede tardar de 3 a 4 semanas. Aquí una operación a corazón abierto se considera de alta importancia y no debes de esperar más de 72 horas para que se te realice. Sí, Oye, a pero ese nivel. entonces, en el periodo de interguerra se catapulta Argentina, pero después empieza con un tema ya de no exportación por la recuperación. Era una economía exportadora en ese momento. Correcto. Ajá, Totalmente. Termina la segunda, no solo en el periodo interguerras, durante la Segunda Guerra Mundial ok, crece de manera importante, pero al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945 comienzan los problemas por obvias razones. Y es cuando llegan, en los 50, llegan los peronistas. ok, Y es ahí donde comienza una reestructura que se dio por el lado de crecer a través del campo, que en ese entonces sí se podía. Se invirtió muchísimo en el campo y se modernizó de manera importante el campo, se le metió tecnología de aquel entonces y empieza la gran construcción de infraestructura de América Latina que inicia en Argentina. Grandes carreteras. A ver, las grandes calles de Argentina, la calle del Obelisco, es una carretera, son calles de 1950. Argentina planeó en 1950 como si tuviera 10 veces más lo que tenía, porque la mentalidad de Perón en su momento fue que Argentina era más grande de lo que era en ese momento. Se la creyeron y construyeron carreteras, construyeron aeropuertos, construyeron hospitales, escuelas, que eso es lo que sostiene al día de hoy gran parte de la economía argentina. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Toda la parte peronista, los primeros dos periodos, ujú, funcionaron con producción interna hasta los 60, mediados de los 60. ok. Pero en los 70, al empezar la crisis del petróleo y empezar a pedir prestado para seguir creciendo, Argentina fue el primer país que entra a Bretton Woods, no siendo europeo, a pedir préstamos para la reconstrucción de infraestructura. ¿Ok? Con el Banco Mundial, todavía creo que el Fondo Monetario estaba en pañales. Así es, Ok, así es. ¿Sí? Pero el Consejo de Bretton Woods todavía existía, por todavía supuesto. estaba ahí ya en sus Ajá, últimos tiempos y que va a dar origen al terminar al fondo. al fondo, así. Entonces, Argentina pide prestado, la verdad es que se desarrolla gran parte de los edificios que ves en la ciudad. Ahora, El Banco Mundial, y aquí viene algo interesante que también es igual a México, también es igual a Santiago de Chile. El Banco Mundial dio dinero para que las capitales del mundo se reconstruyeran. Eso fue en 1970. El gran crecimiento de la Ciudad de México, de Buenos Aires, de Santiago de Chile, de Perú, de Lima, Perú, fueron dependientes al 100% de los recursos del Banco Mundial, que les prestaron a una tasa del 1% anual. que ¿Ok? también tiene la gran expansión, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿no? Que Exactamente, con fueron, Díaz Ordaz. ajá, ¿Sí? De ok, hecho, aquí Díaz Ordaz es alguien muy querido porque hizo muy buena relación con los presidentes sudamericanos. Obviamente en ese entonces, pues Estados Unidos se veía como un gobierno muy grande del que no teníamos mucho en común y no había acuerdos comerciales, las pues fronteras estaban cerradas. Y en aquel entonces era más fácil venir a Argentina que a Estados Unidos, como está pasando hoy. Un boleto de Monterrey a Buenos Aires es más barato que de Monterrey a Nueva York. sí, por ¿Ok? supuesto. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy? Derivado de eso, ahora sí viene lo que tenemos que platicar. Mi ley está reconstruyendo a base de préstamos otra vez, A porque ver, no hay dinero. nada más, los peronistas desarrollaron, pero por lo que entiendo, basándose en la economía de extractiva del campo, en pocas palabras, el sector Primario. primario.
no desarrollaron el sector secundario, manufactura y el sector terciario, que eso es lo que después catapulta o continúa el desarrollo de las grandes economías mundiales, ¿no? Es correcto. Ok, Argentina le sigue apostando a los alimentos, le sigue exportando a la carne, le sigue exportando al trigo, a la leche. Prácticamente es el país que abastece de leche a todo lo que viene a ser la costa del Pacífico en Sudamérica el día de hoy. ok. O sea, uno no se imagina esos datos, pero de hecho la leche que se consume en Brasil es argentina, la leche que se consume en Perú es argentina, la leche de Ecuador es argentina porque es barata y de muy buena calidad. Pero también ¿Sí? en ese sentido, o sea, la mezcla que los llevó a la crisis tremenda que han tenido pues ya por muchos años, tiene que ver con el aumento de productividad, que pareciera que en alimentos sí fue buena, ¿no? Pero en Sí, general la economía no creció en su productividad junto con un estado de bienestar excesivo, o cómo fue como cayeron justo en muy este bien. momento de mi ley. Va. Mira, a partir de los 70, por eso iba en este proceso, porque no es algo exclusivo. Ajá, Argentina le apostó desde siempre a la parte de alimentos, siempre. Y entonces la parte de la manufactura está muy débil, no representa ni un 20% de la economía argentina, nada más para que te des una idea. ok, Llega al 18, casi 19%. Entonces no hay manufactura. La caída en los 70 del costo, más bien del precio de los commodities, arruina Argentina. pues sí, Ahí es donde Argentina empieza a caer, a caer, a caer. Porque ante la estrategia de crecimiento de ellos, lo que pasa es que empiezan a ver que ya no hay posibilidades de seguir creciendo. Y en lugar de desarrollar su industria manufacturera, piden prestado para transformar y hacer más productiva la industria de los alimentos. Insisten por ahí, ¿ok? ok, Y empiezan a pedir préstamos y préstamos y préstamos. Y simultáneamente se empiezan a endeudar pidiendo dinero para empezar a extraer petróleo en el sur de Argentina. En el sur de Argentina hay petróleo. Argentina tiene una cantidad de petróleo muy importante, pero sobre todo de gas. Argentina le exportaba gas a Chile y era un buen negocio para todos porque Chile no tiene gas, entonces le salía barato. Muy bien. Se viene la crisis del 72-73, donde surge la OPEP y aumenta el precio del petróleo de $2 a 20, ok, septiembre del 72. Y entonces Argentina hace exactamente lo mismo que México. Pide prestado en petrodólares. De hecho, el ah, modelo mexicano surge acá. Yo pensé que era originario de México. No. Surge tanto de Brasil como de Argentina, que hicieron lo mismo. hay que Crear decir que los petrodólares son dólares sustentados con producción petrolera. petrolera. O sea, vis a vis, tal cual. ¿Viste, vis? Ok, Y Y entonces, cuando tú pides la deuda, como lo hizo México, Argentina y Brasil, un barril de petróleo era $1. ajá, Pero suben los precios del petróleo y entonces ahora ya no debes 1 a 1, debes 20 a 1. Entonces ok, la deuda de los países latinoamericanos se disparó. A este país que le apostó todo al petróleo en su momento, pues obviamente la deuda se le hizo gigantesca. A diferencia de México, fíjate, Brasil, México y Argentina ujú, tomaron diferentes caminos en la deuda. México dijo, yo no pago, no tengo con qué pagarlo. Llegó a los 80 y declaramos la moratoria de la deuda. ¿Sí? sí, y Nos empezamos dejaron, reestructuraciones y demás, pero es así un, es, y ajá, dejamos de pagar, reestructuramos y empezamos a pagar otra vez. ajá, Argentina no. Argentina dijo, préstame más, porque no tengo con qué pagarte y además no tengo con qué operar. Y ahí comienza lo que mi ley está intentando resolver hoy, que es un problema de finales de los 70
principios de los 80. Todos los gobiernos que han venido han seguido pidiendo prestado más para Ajá. poder hacer algo, porque además lo que piden prestado no es suficiente. Entonces, piden y piden y piden y piden para sostener un nivel de vida que ningún partido hacia atrás y ningún candidato quiso pagar el precio político de un ajuste económico. En el caso de Milei, lo que está haciendo hoy es, él llegó al gobierno prometiendo un ajuste económico para mejorar las condiciones de vida de los argentinos a partir de un único ajuste del cinturón. ¿Sí? Duro, Bien, fuerte, duro, pero uno. fuerte, así. Pero uno, bueno, Uno. y ese ajuste estaba localizado muy fácil. Voy a estabilizar los sueldos a partir de contener la inflación y dar incentivos totales a cualquiera que se pueda poner aquí en una empresa. Tú puedes conseguir la residencia con $20,000 aquí en Argentina, porque $20,000 aquí es un mundo de dinero. Sí. Un mundo de Digo, dinero. en México Tomen, también, pero no tanto no, como allá. no. A ver, pero toma en cuenta lo siguiente. Si tú vas a comer a un restaurante de lujo en México con vino, mínimo son $1,000. Por supuesto. Aquí una comida de lujo con vino son $10. Que O sea, son esa es la diferencia. 180 pesos al tipo, 184 pesos al tipo de cambio de hoy. Claro. Mira, toma en cuenta también el costo de la vivienda. El costo de la vivienda es un tercio más o menos de lo que cuesta en México. Tengo algunos datos que presentaré en la próxima reunión para que veas ya ahora sí Ok. costos de vida precisos, pero para que te des una idea, con respecto a México o sea, el costo de Argentina es un tercio y el costo de Brasil, literalmente Brasil tiene dinero ahorita Ajá. donde lo que cuestan las cosas en Argentina es un quinto de lo que cuestan en Brasil. Entonces, tenemos una economía sumamente distorsionada en América del Sur y ese es uno de los grandes problemas por los cuales Milei no ha podido arreglar la economía. Por ejemplo, él prometió que primero iba a arreglar los sueldos y luego el sistema económico para que el apretón de cinturón fuera llevadero. Hoy por hoy, nada más para que veas, el salario mínimo en Argentina es de $270. $270 5 aproximadamente mil, 5,200 mensuales. pesos Mensuales. mensuales. Ok. Que si los divides muy simplemente entre los días del mes, pues estás hablando de menos de $10 diarios. Algo así Así como, es. pues no está tan lejos de lo que sería en México. En México estamos en 240 pesos. Claro, Ahí nada más en que 170. sí, nada Ajá. más que tome en cuenta que el salario mínimo en México, a ver, Nadie ¿cuántos lo gana. trabajadores? Nadie lo gana. O sea, seamos realistas, nadie lo gana. Es referente. Ajá. En este país, una persona que trabaja en un comercio, que trabaja en una frutería, en una tienda departamental, no gana más del salario mínimo. ¿Sí? O sea, gana muy poco más del salario mínimo. Entonces, de hecho, lo que gana esa gente son $300 y les alcanza para comer, para pagar un alquiler de una recámara, un baño, una cocina y una sala. O sea, alcanza para comer y para comer alguno que otro día, como me dicen, con vino. Entonces, eso es lo que te da el salario mínimo acá y esa es la parte donde uno empieza a tener problemas porque la teoría económica tradicional te dice que eso no es posible. Porque si tú tienes altas inflaciones y si tú tienes procesos donde la tasa de interés es altísima, como aquí, entonces el dinero no te puede alcanzar y sorpresa si te alcanza. Ahora, te alcanza a través de unos subsidios impresionantes, que eso Ahora, sí, ¿los sí, subsidios son selectivos o son parejos? O sea, si yo soy un alto to- ejecutivo en Argentina y estoy ganando 100 veces el salario mínimo, igual me lo subsidian. sí, igual te lo subsidian. ¿Por qué? Por dos razones. Los subsidios son generales acá, porque tienes una gran masa clase media, la verdad muy amplia,
y el sector pudiente es tan pequeño que aunque les des algún beneficio, la verdad es que ni se nota y el agregado burocrático que te genera es más costoso que lo que pudieras darles. Oye, la ¿Sí? clase media, ¿cuál es el salario promedio de una de clase media o el ingreso por casa de promedio? ¿Cómo lo puedes manejar? Mira, el ingreso promedio de la población acá anda alrededor de los 700 a $900. Ok. ¿Sí? Equivalente a 6,000 pesos, por decir, número redondo. Sí, sí, más o menos como en México, con la Ok. diferencia que ese salario, mira, entre 300 y $900 está el 93% de la población. Ese dato lo sacamos hoy. Ok. El 93% de la población. ¿Sí? Ahora, los argentinos se están definiendo como pobres si ganan menos de $500. Ok. ¿Ok? ¿Y cuánto traes entre 500 y 900? Más o menos, ¿qué porcentaje? ¿Qué es- Alrededor del 70%, 71 o 72% de la población. Y esa sería definido como la clase media. Así es, que es predominantemente aquí. No, pues Eh, 70%. es maravilloso. No, no, mira, este es un país, y lo digo públicamente, este es un país envidiable, porque a pesar de crisis, a pesar de todo, o sea, las crisis argentinas tienen que ver con dos cosas y la gente de aquí te lo dice. Es que yo estoy en crisis porque antes iba al cine 5 veces a la semana, iba al teatro, iba a esto, iba al otro, y ahora ya nada más voy 1 o 2 veces. Oye, Toño, Ah, ¿cómo podemos aterrizar esto al tema de México y lo que estamos empezando a vivir? Porque viene claro que viene un movimiento hacia, por lo que algunos llamarían los derechos de la población, del pueblo, otros lo llamarían estado de bienestar, como sea. ¿Cómo lo aterrizamos esa experiencia de Argentina a México y lo que nos espera y lo que tendríamos que hacer para poder hacerlo viable en el mejor de los casos, ¿verdad? muy bien, te doy una respuesta porque también fue uno de los temas que tuvimos hoy. Primero, México necesita una reforma fiscal si queremos un estado de bienestar. Tenemos estados de bienestar y modelos perfectamente definidos que te dicen, tienes que cobrar 50, a ver, los modelos daneses, sueco y noruego Ajá, cobran en promedio un ISR del 48%, el más bajo. Y lo pagan todos, lo paga todo el mundo parejo. ¿Sí? ajá. Primero. Segundo, para que tú puedas hacer eso, después de una reforma fiscal, tienes que mantener un equilibrio financiero a través de ingresos propios del Estado. El Estado tiene que aprender, y eso nos lo decían los polacos hoy, el Estado tiene que aprender a generar dinero por sí solo, si quiere mantener un estado de bienestar, porque el gobierno, tarde que temprano, va a tener que subir aumentando y aumentando y aumentando las tasas de impuestos hasta que no le pueda dejar nada al individuo. ¿Pero Y qué entonces, significa eso? ¿Empresas paraestatales o cobrar servicios o qué? ¿Qué significa que el Estado genere? combinación, a ver, combinaciones. Ajá, Generar empresas propias del Estado en combinación con el sector privado. Acá es muy común, por ejemplo, las empresas de Internet. Mira, mira lo que pasa. Las empresas de Internet son del Estado, pero administradas por empresas privadas. ¿Ok? ok. Entonces, de esa manera, el gobierno tiene una fuente de ingresos y no se mete en administrar, no tiene personal. Tiene ingresos, pero no administra. Las ¿Sí? concesionan, es una concesión en términos reales, Exacto. en términos prácticos. Sí, ahora, todas las carreteras importantes, todas las calles, ni siquiera carreteras. Si tú vienes al centro, a ver, si tú vienes al centro, vamos a suponer que vives Ah, en Saltillo, que vives a las afueras de rumbo a Ramos y agarras Beca Ranza todos los días, aquí te cobran por estar recorriendo las calles que concesionan a empresas privadas.
¿Quieres venir al centro? Los estacionamientos en el centro de la ciudad de Buenos Aires te cuestan, nomás para que te des una idea, entre $3 y $5 la media hora. ¿Por qué? Porque el servicio público es maravilloso. Tú puedes ir a cualquier lado. Es más, es tan, pero tan bueno. Yo ya lo probé y fuimos a probar. Tienes una tarjeta que se llama Sube. Con esta tarjeta tú te mueves en metro y en el autobús. Ok. Toda la red de autobuses públicos y de metro tienen un mecanismo de productividad que te dice, tú te debes de transportar a todas partes de la ciudad sin tener que caminar más allá de 5 cuadras de una parada de bus o de una parada de metro. Ojalá y aquí fuera así. Bueno, ahora tú ves las calles y no están congestionadas. Esa es la diferencia, Jorge. Ahora, ¿quieres un auto? Los autos tienen una serie de impuestos altísimos, ¿sí? Segundo, Como en Europa, sí, bueno, sí, pero en el Europa, modelo europeo. sí, nada más que también te cobran por circular y traes tú, le tienes que poner un tag a tu carro y entonces cada cierto kilómetro en ciertas calles te van cobre, cobre, cobre. O sea, te cobran ¿Por qué? literalmente por metro recorrido. Literal, literal. Oye, Entonces, ahí la ventaja es que no hay de que alguien sobreusa lo que todos pagamos. Es lo que estás usando, lo que estás pagando. exactamente. Ahora, entonces el gobierno tiene manera de estarse generando cosas. Además del Internet, el gobierno también tiene otros servicios, las carreteras, tiene también, por ejemplo, administración de edificios. La Servicios gente de vive en calidad, en lo que departamentos. entiendo, ¿no? O sea, Por como todo supuesto, el servicio del gobierno sigue siendo servicio de calidad. Hay un enfoque que es muy uno de los bueno. problemas en México. En México no justificas una reforma fiscal porque los servicios que recibimos son malísimos en todos Sí, los no, no, niveles, no. ¿eh? Sí, no, 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 comparado con, es más, con Chile y comparado con aquí, olvídate, son un mugrero. De hecho, puedes ver la diferencia en infraestructura, en ordenamiento territorial, que esa es una de las cosas que está muy cuidado tanto en Chile como en Argentina, como en las ciudades nuevas de Brasil. El ordenamiento territorial. Ahora, Toño, a las empresas, se nos bueno, acabó el tiempo, ya pronto me gustaría ir concretando. Pues ahora muy sí, bien, tenemos un par de entregas más y después seguramente vamos a seguir platicando del tema porque creo que es importante. claro que sí. Pero ¿cómo concluimos ahorita esta parte? Ahora sí que lo que te ha tocado vivir, hace 8 días llegaste a Argentina, ¿no? El martes pasado. Así es, Una justo semana. hoy tengo 8 días. Mira, muy bien, hemos aprendido muchísimo. Para mí también ha sido un aprendizaje triste y duro, porque me doy cuenta de la distancia que hay entre México y los países sudamericanos, que al estar lejos de Estados Unidos han creado su propia forma de vida y de muy buen nivel. Ok. Acá la migración no es algo común entre países todavía. Más bien son pocos los bolivianos, un poco los peruanos, los que viajan a Argentina y a Chile para buscar ciertas oportunidades. Pero en realidad estos países han construido infraestructura que no le pide nada, nada a Estados Unidos en las grandes ciudades, ¿eh? Nada. En cuanto a belleza, arte, acá hay una cuestión impresionante. Bueno, en Buenos Aires se conoce como la París de América del Sur. Ujú. Segundo, ¿se puede organizar una transformación en un país subdesarrollado para que la gente viva mejor? Sí, sí, ese es uno de los compromisos del gobernante. Proteges salarios y con políticas públicas proteges los servicios públicos y proteges la alimentación y la salud. Ok. ¿Ok? Importante, salarios, servicios públicos, alimentación y salud. Educación, Listo. Mira, ahorita ese es uno de los grandes debates, porque hay quienes dicen que la educación, la básica, es la única que debe
de cubrir el gobierno. Primaria y secundaria es lo que le llaman ellos básica y prácticamente en todo el mundo. Entonces dicen, el gobierno no debe de dar más educación que eso, que el gobierno dé universidades. A ver, en Chile no hay universidades públicas gratis. Ok. Las públicas compiten y la pública más barata cuesta, y te lo digo porque el fin de semana estuve allá, nada más para que nos demos una idea, $23,000 por año, la más barata. Uh, o Sí, sea, o tienes sea, que, pero ha de haber becas. pocas, muy pocas. Solo el 5% del total de la matrícula es becado. Órale. ¿Por qué? Precisamente porque el argumento que está ahorita en debate en el mundo es si debemos como gobierno estar educando para crear estudiantes que luego atacan al propio gobierno. Entonces, en Chile dicen, yo no voy a financiar estudiantes que después se vuelvan mis enemigos. O sea, no, yo no voy a mantener a mis enemigos. Y eso está muy claro. Desde la época de Pinochet salió. Aquí está pasando algo parecido, pero está el debate. Oye, ¿le seguimos? No le seguimos. Entonces, la educación debe de ser responsabilidad del Estado, sí, hasta cierto nivel. Y el que no la des, no pasa nada. Ya lo Bueno, demostró Chile y Brasil. entonces mencionabas el tema del modelo de desarrollo propiamente de Sudamérica, estando lejos de Estados Unidos, de lo que hay que cuidar estos 3 puntos que mencionas: salarios, servicios públicos, educación y alimentación. ¿Y qué otra cosa? ¿Con qué concluimos? América del Sur está creando, fíjate bien, está creando su propio futuro a través de definir necesidades propias sin tomar en cuenta el mundo. Hoy por hoy, la mejor conclusión que puedo tener en 7 días de estar aquí es, se acabó la globalización, se acabó. Bueno, eso, Pensar que el mundo está integrándose y vamos a integrarnos más está fuera de la agenda. No solo de México, de aquí de Argentina, sino también de Chile, de Brasil. Tenemos que reforzarnos nosotros. Oye, la inversión extranjera, bienvenida. Sí, es más, le vamos a cobrar menos ISR. El ISR empresarial acá es del 26%, en Chile el 27%, en Brasil el 30%. Pero aquí la inversión extranjera tiene nada más un máximo para tardarse y abrir un negocio de 3 días. Es rapidísimo. Pero lo que se está buscando es la innovación tecnológica aquí. Aquí hay centros de innovación tecnológica que son edificios donde tú dices, oye, quiero hacer un teléfono celular de tal tipo, quiero hacer un robot, quiero hacer esto, y ahí encuentras todo proporcionado por el gobierno para desarrollarlo. órale. La única condición que te piden es que genere dinero aquí. Y eso se me hace una idea excelente. El gobierno no tiene mucho dinero, pero lo poco que tiene lo canaliza en cosas que impactan inmediatamente. Conclusión, estos países están creando su propia forma de vida. Ya no hablan de modelo económico. ¿Ok? Milei no habla de modelo económico. Milei habla del estilo de vida argentino. Boric, el presidente chileno, habla de la forma de vida chilena, del estado de bienestar chileno. Ya el hablar de modelo económico como nosotros ya quedó en el pasado. Órale, Acá qué sí tú puedes difícil. decir liberalismo, neoliberalismo. Ah, sí, ya pasó. ¿Qué estás haciendo para tu nueva forma de vida? Y eso es lo que se está buscando. Y eso es lo que están discutiendo los gobiernos, obviamente sus congresos y desde luego los académicos que estamos aprendiendo de esos procesos. Oye, pues interesante. Yo me quedo con el tema de que, número uno, a ver, me parece que lo que mencionas es fácil decirlo cuando estás aislado del resto del mundo por 2 océanos y un pequeño estrecho.
Y la pregunta que vendríamos a decir es cuál es el estilo de vida mexicano que debemos de cuidar, insertado en la región en la que estamos, no en la Por globalización, supuesto. sino en la región que es una región que me parecería ahorita que lo dices, que tiene sus complejidades, probablemente ni mayores ni menores que las de Sudamérica, porque sabemos que ahí se la cuecen solo algunos otros países, pero que por supuesto, pues estar junto al poder hegemónico de los últimos 100 años, no es, bueno, un poquito más, de hecho, ¿ah? No es cualquier cosa. Oye, Toño, se nos acaba el tiempo. Nos conectamos de nuevo en un par de días para seguir platicando Perfecto. tus observaciones. ¿Cómo ves? Me parece excelente. Ya te daré por ahí algunas grabaciones y algunos datos interesantes. Perfecto, perfecto. La verdad es que a mí me parece que son el tipo de análisis que tenemos que hacer ahorita. Se habla, aquí en México, pues tú no has estado esta semana, pero sabes que la pregunta de todos es hacia dónde vamos, cuál es el nuevo régimen. Todo mundo está en esta discusión de cuál va a ser el régimen político y a partir de eso la consecuencia económica. Y lo que parece ser es que hay que aprender de todos lados. Te agradezco muchísimo la comunicación, Toño. Al contrario, un saludo y pues estamos en contacto. Hasta pronto. Ya usted en su casa tenemos programas, los programas de todos los miércoles y esta serie que pareciera que es cortita, pero la realidad es que hay muchísima información de lo que mencionamos. Yo le agradezco mucho y nos comunicamos de nuevo, por un lado, los programas del miércoles y por otro lado, las otras dos entregas de esta serie que todavía tenemos. Muchísimas gracias y buenas tardes.